Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de septiembre de 2018 y esto es La Contracrónica. Os acabo de decir que hoy es 29 de septiembre y es que es 29 de septiembre. Ayer cometí un error imperdonable, por lo demás no sé dónde tenía la cabeza y dije 6 de septiembre. Algunos de vosotros os habéis dado cuenta, os disteis cuenta ayer de que había dicho 6 de septiembre. Y la verdad es que lo descubrí porque al día siguiente, es decir, ayer, cuando ya estaba echando un vistazo a los comentarios del programa, creo que fue en YouTube, me di cuenta, uno de vosotros me decía que había dicho 6 de septiembre y dije, no puede ser. Total, que entré, lo reproduje y me encontré con que había dicho 6 de septiembre. Y en ese momento pasé a un ciclo de introspección, a analizar por qué razón había dicho el día 27 de septiembre que estábamos a 6 de septiembre. Y todavía lo sigo pensando, no sé muy bien por qué, pero mientras hacía el programa, yo esto evidentemente lo hago de un tirón todo, me pongo, simplemente chasqueo los dedos y voy separando los bloques, pues pensaba, no sé, que era 6 de septiembre. Pues bien, el de ayer fue el del día 28 y el de hoy es el día 29. El de hoy es Contraplano, como bien sabéis, os lo advertí ayer, en eso no me equivoqué, os dije que había Contraplano, el programa de películas, y lo va a seguir habiendo. Y ya dicho esto, y os pido mil disculpas por el error de fecha ayer, lo que os doy es el teléfono para que el número de WhatsApp para que enviéis vuestras películas es el siguiente, el 690 82 7909. Esto tenéis que ponerle un +34 delante para que me pueda llegar a mí la nota de voz con la película en cuestión. Muy bien, pues dicho esto, ya pasamos directos y sin errores de fecha al contraplano de esta semana. Empezamos con Pedro de Tenerife, que nos trae una película, bueno, ¿qué digo una película? Nos trae una gran película de Martin Scorsese, por quien ya sabéis, los que escucháis el Contraplano desde el principio o desde hace un par de programas, bueno, un par de programas no, pero si al menos desde el último año ya sabéis que este director italoamericano, llamémosle, que es lo correcto, es que son en Estados Unidos, es americano del todo, es neoyorquino exactamente, es un director por el que tengo auténtica debilidad. Muy bien, pues que Pedro nos cuente sobre esta película. Quería recomendar una película dirigida por Martin Scorsese, estrenada en el año 2010, titulada Shutter Island. Es una película que pasó un tanto desapercibida, no tuvo un triunfo en taquilla, digamos, rotundo para ser una película de Scorsese, también porque es un poco extraño, ya que no es, digamos, la clásica o típica película de Scorsese sobre mafias o ese mundo en el que él se mueve, que suele ser pues, un mundo del crimen, sino es una película más bien de suspense, suspense con toques de terror, sobrenatural, ciertamente, y a mí me gustó bastante, me parece una película excelente, muy bien rodada, con un guión que está basado en una obra de un escritor de mucho prestigio que se llama Dennis Lehane, que ha escrito otras obras como Mystic River y que ya se han llevado al cine anteriormente. Y la verdad es que me sorprendió porque ver a Scorsese en este tipo de películas, pues uno nunca sabe lo que se puede encontrar, pero la verdad es que lo resuelve bastante bien. Los protagonistas están muy bien. Leonardo DiCaprio está en el que es quizás uno de sus mejores papeles, o al menos uno de los más intensos en su carrera, o más jugosos, digamos, sobre todo porque el guión le marca el camino. Mark Ruffalo, que es un actor secundario de peso, está también bastante bien, y bueno, Emily Mortimer, Ben Kingsley, están todos muy bien, la verdad. Y la película es muy disfrutable, te mantiene en vilo hasta el final, tiene un final un tanto ambiguo que te deja pues pensando cuando termines de verla, ya que es un poco ambiguo y te deja ahí el gusanillo de eso. A mí me gusta que las películas me dejen cierto pozo. Nada, simplemente quería recomendarla.
Cuando hace unos años, esto es de 2010 exactamente, esta peli de Shutter Island, anunciaron que Scorsese iba a estrenar una película de terror, yo así de primeras desconfié. Dije, no puede ser, esto no es su estilo, no es su género, no sé si la va a saber hacer. Y además la verdad es que no me hizo demasiada ilusión, porque el cine de terror no me gusta mucho. Ya os lo he comentado en alguna ocasión, tampoco me gusta la fantasía. Bueno, pues el terror no deja de ser una variedad o una variante de cine fantástico. Para meterte miedo, eso sí, mientras si me das a elegir entre una película de terror, si lo pusiésemos, ¿qué prefieres? Prefiero la de terror o de fantasía, prefiero la de fantasía, pero vamos, que a fin de cuentas es fantasmada y yo soy alérgico a las fantasmadas. Bueno, y nunca mejor traído, además, lo del cine de terror con las fantasmadas. Eso no quita para que algunas películas de terror, por supuesto, sí me hayan gustado y las considere obras maestras. Bien, esta, que no es totalmente de terror, todo se ha dicho, esta se estrenó, fui a verla porque siempre voy a ver las películas de Scorsese y me gusta además verlas en el cine y la verdad es que me gustó mucho. Scorsese es un fuera de serie, le pongas lo que le pongas por delante. Esto, pues, las ventajas de cuando alguien es un genio, que si mañana le diese a Scorsese por hacer una película infantil, pues le saldría una película infantil de Padre muy señor mío. La mejor película infantil de la década, estoy convencido. Es un hombre con un talento descomunal para el séptimo arte. Hoy por hoy, pues yo creo que es el mejor director vivo, lo he dicho en alguna ocasión, y que nos dure mucho y que siga haciendo cine. Bien, esta de Shutter Island no es la mejor de las películas, ni mucho menos de las películas de Scorsese, quiero decir, no es su género, como os decía antes, pero la verdad es que salió bastante bien librado del brete. Tiene un aire, no sé, hitchcockiano, podríamos llamarlo, y diría que hasta expresionista, por el juego de luces y sombras que se ve a lo largo de toda la película. Tiene unas texturas preciosas, está hecha y filmada con muchísimo cariño y muchísimo cuidado. Y estos juegos de luces y sombras construyen muchísimos planos, no todos, obviamente, de la película. Tampoco es un ejercicio de estilo, no deja de ser una película comercial, pero le dan una contraseña propia a Shutter Island, que basta con que te la pongan sin sonido y de fondo, estás en un aeropuerto, qué sé yo, y sabes, de lejos, la estás viendo a 200 metros y sabes que lo que están pasando es Shutter Island por ese carácter propio, ¿no? Esa paleta de colores propia de la película. De hecho, como os decía hace un momento, es una peli bastante difícil de categorizar, porque no es propiamente una película de terror, tiene más elementos, también una película policíaca, ¿no? El protagonista, de hecho, es un policía, el protagonista es Leonardo DiCaprio. Pero bueno, hay esta parte de su encanto, que es una película de género un tanto inclasificable. La película, por lo más, es muy elegante, está muy bien hecha, está ambientada en los años 50, en una isla manicomio, frente a la costa de Massachusetts, y bueno, dentro de no quiero contaros ni daros más pistas, dentro de dentro de este manicomio que parece una especie o tiene aires de campo de concentración nazi. Es que genera un poco de angustia cuando llevas ya pues tu media hora, tus 3/4 de hora viendo esta película, estás enganchado, por supuesto, y pegado a la pantalla, pero con cierta angustia. La trama es bastante compleja y hay que prestar atención, no es una película sencilla. Y el final, como ya nos ha dicho Pedro, es abierto. Pero no os voy a contar más, ya está. Hasta aquí he llegado, que lo que quiero es que la veáis y que opinéis por vosotros mismos. Y, oye, si estoy equivocado, está equivocado Pedro, ya sabéis, dejáis el mensaje y nos lleváis la contraria. A mí me parece que es una buena película. Por cierto, otra cosa, Mark Ruffalo, que ya le ha comentado Pedro sobre él, diciendo que está estupendo, pues sí, es que está estupendo. Pero es que este actor es extraordinario, Mark Ruffalo. Si no le ponéis cara, buscarlo en Google y veréis cómo es un actor que sale en muchísimas películas, pero siempre está encasillado en papeles secundarios. Yo personalmente creo que Ruffalo vale para muchísimo más. Podría, sin ningún problema, pasar a protagonizar primeras producciones, las de máximo nivel. Pero bueno, esta industria funciona de esta manera y es así. Le ha ido, a fin de cuentas, el actor no elige, a no ser que esté más alto de su carrera, no elige en qué producciones va a trabajar, sino que son los productores los que le llaman y los que le dan el papel. Bien, vamos a seguir, vamos ahora con Borja, que es un español que vive en Múnich, que nos trae una película histórica. Como película recomiendo, a mí me gustó mucho, una película que vi hace un tiempo, se llamaba Los chicos del swing. Me la recomendaron porque hablaba un poco de una cosa que a mí yo quería informarme un poco más de cómo
la sociedad alemana en los años 30 se fue nazificando, es decir, que a pesar de que solo un 30% de los alemanes votaron al partido nazi, al final estaban todos mentalizados para hacer la guerra contra todos, ¿no? Bueno, no todos, pero un gran porcentaje. En la película de los chicos del swing, que explica un poco la historia de unos jóvenes en Hamburgo que les apasiona el swing, tienen unos 14, 15, 18 años, van evolucionando un poco en edades, y se ve cómo se van involucrando cada vez más por la causa alemana, entrando en las juventudes hilderianas, y a mí me gustó mucho la película, y por tanto la recomiendo. Creo que es del año 92, 93 o algo así. Un saludo. Pues sí, Borja, esta película es del año 93 y no es alemana, es una película estadounidense. Lo digo por si pensáis que es una película hecha por los alemanes, más teniendo en cuenta que Borja está en Alemania, pero poco más te puedo decir, porque no la he visto. No es una película que conozca, ni siquiera la vi en su momento, una película del 93, hace ya bastantes años, así que lo único que sé de esta peli es lo que me acabas de contar y lo que estoy viendo en estos momentos en la ficha de Film Affinity, que me gusta todas las películas que me enviáis, pasarle la ficha por varias razones. La primera es porque me gusta saber un poco más de ella, la sinopsis, en el caso de que no la conozca, el plantel de actores, que evidentemente no siempre me lo sé de memoria, y luego que me sirven para llevarme la película a mi página web, a la entrada del contraplano y ponerle ahí el enlace y demás por si queréis haceros con un DVD, que es posible. Ya casi nadie compra DVDs, pero yo os invito a que cuando una peli es muy buena la tengáis en DVD. Las críticas me he estado leyendo unas cuantas, ya que estaba aquí en Film Affinity, y la verdad es que son muy variadas, ¿sí? Variopintas. Le dan de promedio un 6,7, hay de todo. Desde uno que dice que es la mejor película que ha visto en su vida, sí, literal, no creo que sea para tanto, pero bueno, hasta otro que cuenta que es claramente decepcionante y que si hubiese estado en su mano, si lo llegas a ver, no se hubiera puesto nunca a ver esta película. Pero bueno, el planteamiento que tiene, como bien nos acaban de contar, es muy interesante y además veo que tiene un buen reparto. Está ahí Christian Bale como uno de los chicos del swing. En español, por cierto, el título en español fue Los rebeldes del swing. Y luego está Kenneth Branagh como oficial de las SS. Bien, Branagh son dos actores con mucha solvencia. Un Christian Bale jovencito, Christian Bale de 19 años, aunque Kenneth Branagh ya estaba en su época madura. En fin, si la encuentro por ahí, que no sé si la encontraré algún día, pues la veré sin dudarlo. Así que, bueno, ya podré dar mi opinión, con una opinión más fundamentada de la que tengo ahora, que no es muy grande. Vamos a seguir con otra peli, vamos ahora con Martin, que nos trae, nos trae 5 películas. Todas tienen como protagonista a un inspector de policía de San Francisco, muy particular este inspector de policía, os voy a dar una pista más, durante los años 70-80. Y la película o la serie de películas que quiero recomendar para la contraportada, espera, a ver si me acuerdo, son Harry el Sucio, Harry el Fuerte, Harry el Ejecutor, Impacto Súbito y La Lista Negra, todas ellas protagonizadas por Clint Eastwood con las aventuras de un antihéroe que es Harry Callahan, que intenta resolver casos para la policía de San Francisco y trabaja en homicidios. Son unas películas de las cuales me he reído en algunas frases de ellas, sobre todo de la frase de sé lo que te estarás preguntando, si disparé las 6 balas o solo 5. Por ejemplo, esa sería una de ellas, aunque no puedo contar más debido a que no puedo decir spoilers. Pero son una serie de películas bastante buenas que desarrollan, bueno, la trama de un antihéroe que es Harry Callahan, que parece que busca su propio sentido de la justicia intentando vivir al borde de la ley. Con las pistas que os he dado, supongo que lo habríais adivinado antes de que Martin empezase a hablar, pero bueno, creo que ha sido ya bastante claro, no hace falta... Sí, basta con que te digan que es un inspector de policía en San Francisco y creo que el inspector de policía de San Francisco más famoso de la historia es Harry el Sucio, así que con eso es suficiente. Bueno, estas 5 pelis son míticas, supongo que creo que lo habréis visto todos. Son películas ya antiguas que han pasado por la televisión, por los videoclubs, están disponibles en todas partes y bueno, son clásicos del cine que a cualquiera que nos guste esto pues las hemos visto. Son
son famosísimas. Vamos, hasta la gente que no le interesa el cine lo más mínimo, le hablas de Harry el Sucio y sabe perfectamente ponerle cara y seguramente se acuerde de la última vez que vio la película. Son todas muy entretenidas, son películas de estas de verte, una tras otra, en 5 días, te ves las 5 películas. Las 2 últimas son notablemente peores y las 2 primeras, podemos decir, casi que magistrales. Tienen ese punto de una película que se te queda grabada a fuego en la mente. Harry el Sucio es un peliculón. No pasa desapercibida. Aunque no te guste el género, ni el policíaco, ni el cine de acción, ni nada. El personaje central, como bien nos comentaba Martin, es un tipo llamado Harry Callaghan, que es un inspector de policía de San Francisco, más conocido como Harry el Sucio, que es el título, el sucio por sus procedimientos, que son un tanto anormales, o fuera de la ortodoxia que se espera en la policía. Y este es el título de la primera de las entregas, que tuvo tanto éxito que decidieron hacer pues, una segunda, una tercera y así hasta una quinta. La última la hicieron en el año 1988 y la primera es del año 1971, la de Harry el Sucio. Estamos hablando de 17 años, no está nada mal, ¿eh? Es decir, que a Callaghan le conocimos con 41 años, que son los que tenía Clint Eastwood cuando hizo la primera de las películas, y se despide con 58. Lo cierto es que el personaje aguantaba, ¿eh? Podría haber seguido haciéndolas. Pero porque la aguantaba porque era rentable la franquicia. Es decir, todavía la gente seguía yendo a ver películas de Harry el Sucio en 1988, ¿no? Pero Eastwood decidió que no, que se había acabado, que se retiraba, y además fue una retirada a tiempo, en la parte alta, porque consideraba que un Harry el Sucio, ya en la tercera edad, pues iba a ser una caricatura del Harry el Sucio original. Creo que hizo bien, la verdad. Quizá nos hubiera gustado ver alguna película más de Harry el Sucio, pero supo cuándo dejarlo. Incluso muchos dicen que tenía que haberse retirado antes. Yo creo que quizá también, ¿eh? Con la tercera hubiera sido suficiente. La mejor de todas, sin ninguna duda, yo creo, vamos, es la primera, que supuso inauguró una nueva variedad de películas policíacas. Es un retrato policial un tanto descarnado. Harry Callaghan, como os he dicho antes, es un tipo honrado, un policía honrado, pero con métodos poco ortodoxos. A principios de los años 70, esto tiene su explicación histórica, claro. A principios de los años 70 la criminalidad había aumentado mucho en Estados Unidos, y lo que el director de la primera de las películas, luego tuvo cada una un director distinto, una de ellas, lo que pasa es que no recuerdo cuál la dirigió el propio Clint Eastwood, el director de la primera película, el creador del personaje y del concepto era Don Siegel, pues lo que proponía a los espectadores era un justiciero. Estaba medio Estados Unidos, muerto de miedo allá por el 71, porque había muchos atracadores y mucha delincuencia, y les pone delante un justiciero que no se anda con chiquitas con los delincuentes. Un justiciero que además es un tipo muy honrado, no es un policía corrupto ni nada por el estilo. Y sobre esa idea, que lo que Siegel a partir de ahí fabrica, pues es un icono. Seguramente no tenía esa intención, pero lo hizo. Un icono cinematográfico inmortal. Las frases lapidarias de Harry el Sucio son muy conocidas. La más famosa de todas, pues seguramente sea esa. Bueno, es esa de Alégrame el día, el Make My Day, que es de la cuarta, no es de Impacto Súbito, vamos, no es de la primera, como mucha gente piensa. Dice, no, esto es de Harry el Sucio. Sí, bueno, es de Harry Callaghan, más conocido como Harry el Sucio, pero no de la primera de las películas, la que lleva por ese nombre. Bueno, aparte de estas líneas de guión, que son todas muy buenas, todas las pelis tienen en este aspecto, le pusieron a él un guión excepcional, muy ingenioso. Harry el Sucio tiene más Harry Callaghan, si queremos llamarle por su nombre completo, tiene más elementos definitorios. El tipo siempre va de traje, el pelo lo lleva, bueno, en las de los años 70 más largo, que es como se llevaba en aquel entonces, con flequillo, y luego lleva un pistolón, que es un Smith & Wesson del modelo 29 con cañón largo. Ahí se han hecho eso. Bueno, eso es un icono pop. Yo tengo desde hace muchos años una camiseta que me regalaron que sale Harry el Sucio y pone debajo Make My Day. Y parece el tío con la cara y un pistolón. Está como silueteada en rojo. Pues es una camiseta que lleva mucha gente, porque a quien no le gusta Harry el Sucio, claro. Bueno, pues con esa pistola, yo no sé mucho de armas, pero vamos, te debe de hacer un buen boquete si te disparan con ella. Con ese cañón y con las balas del calibre Magnum 44, que lo mismo, son casi balas de fusil. De hecho, me parece muy atrevido
al Smith & Wesson de Harry el Sucio llamarle arma corta, porque de corta no tiene absolutamente nada. Hace muchos años, hablando con un guardia civil, le pregunté, bueno, esto de Harry el Sucio, este pistolón de Harry el Sucio, ¿esto es fácil de disparar? Me dijo, para nada, son pistolas muy complicadas y tienes que ser un buen tirador. Tienes incluso que apoyarte, si quieres acertar el tiro, tienes que apoyarte en algún sitio para coger soporte, para que no se te vaya la bala pues a por uvas, ¿no? Para cualquier lado. Son casi está entre las escopetas y las pistolas. Pero bueno, la serie de Harry el Sucio es algo que hay que tener, no solo hay que ver, hay que tener. Veo que en Amazon, además, tienen un cofre con las 5 películas por 24,90, es decir, a menos de 5 euros la película. Y bueno, a Harry el Sucio, o no se puede hablar de Harry el Sucio, no puede pasar por el contraplano sin decir su contraseña en vivo. Es decir, que la escuchéis, que no es otra que Alégrame el día. Anda, alégrame el día. Hola Fernando, en esta ocasión quería recomendar una película para el contraplano. La película en cuestión se llama Beckett, protagonizada por Peter O'Toole y por Richard Burton. Bueno, básicamente la película viene a contar la vida, o más bien la amistad, entre Enrique II de Inglaterra, un normando, y Thomas Becket, un sajón. La película básicamente trata sobre esta amistad, a veces muy buena y a veces muy mala. El punto que la convierte en mala es un nombramiento, no quiero decir más, pero en la película se ve esta pasión que ponen estos dos personajes sobre esta amistad y cómo la amistad afecta a términos políticos, a términos de religión, etc. Bueno, no quiero más entrar en el asunto. Muchas gracias. Espero que a la audiencia le guste esta película. A mí me ha gustado mucho. Gracias. Acabamos de oír la recomendación de Lorenzo, otro oyente de Tenerife. Se ve el segundo del día, por cierto. Se ve que hay mucho aficionado al cine en la isla, y aficionado al cine y a la contracrónica, lo cual son ya per se dos hechos a celebrar, especialmente lo segundo, es decir, ser de Tenerife, que es una de las islas más bonitas, no de España, sino de las islas más bonitas del mundo entero. Si no la conocéis, os invito a visitarla porque es de esas experiencias que no se olvidan nunca. Casi como ver una buena película, que se te quedan marcadas para el resto de tu vida. Bueno, esta película que nos trae, que es Beckett, es un clásico de todos los tiempos, no solo de una época, podría decir un clásico de los 60, porque es de los 60, fue estrenada en el año 1964 y es, en fin, una de las joyas del cine británico. Cuenta con 2 interpretaciones de muchísima altura. Una es la de Richard Burton en el papel de Thomas Becket y luego Peter O'Toole en el del rey Enrique II de Inglaterra. Esto ya nos lo ha comentado Lorenzo. Y seguramente habréis visto, aunque no hayáis visto esta película, que lo dudo, porque es una película muy famosa y muy antigua, tiempo ha habido para verla. Seguramente si vieseis un fotograma en el que sale Peter O'Toole, por ejemplo, de Rey, o en el que sale sobre todo Richard Burton de Thomas Becket, lo identificaréis en el acto. Y de fondo tiene además un tema muy interesante y muy medieval, que es el de la disputa entre los poderes espirituales y terrenales, que llevó siglos resolver y que se estaba produciendo en toda la cristiandad en aquel momento. Estamos hablando, pues, esto va del siglo XI hasta el siglo XIII. Continuó, la historia de quién mandaba más, en una palabra, y perdonad por la vulgarización, si mandaba más Dios o mandaba más el rey, se mantuvo durante muchos siglos. De primeras, claro, ante esta pregunta, ¿quién manda más? ¿Quién está por encima, en una palabra? ¿Dios o el rey? Pues de primeras diríamos que es Dios, claro, obviamente, a fin de cuentas es el que lo ha creado todo. Pero claro, Dios no baja a la tierra a gobernar en persona. Dice, bueno, aquí ya está, se ha acabado lo que se daba, estoy yo aquí sentado y entonces el que mando soy yo y digo exactamente lo que hay que hacer y yo hago la ley, bueno, que ya la había hecho, pero me encargo del día a día, en una palabra. Bueno, como esto no ha sucedido y no creo que suceda, pues lo que hace la Iglesia es que tiene una serie de delegados.
Dios si gobierna, gobierna a través de su jerarquía, de la jerarquía eclesiástica, pues encarnada en el Papa, en los cardenales, en los obispos, etc. Ese era el planteamiento de aquel problema. Mientras que el rey, en cambio, sí le tenemos aquí de cuerpo presente. No es un gobernante vicario, es el propietario del reino. En el Sacro Imperio, en esta misma época, se acababa de producir la querella de las investiduras, que fue la primera, que es cuando esto rompe a causa de los nombramientos eclesiásticos. Y ya poco después, ya metidos en el siglo XII, llegará la lucha entre güelfos y gibelinos, que habréis escuchado, habréis leído en alguna ocasión. Los güelfos apoyaban al Papa y los gibelinos al emperador. Tuvieron conflictos en el Sacro Imperio Alemán y en el norte de Italia durante un montón de tiempo. Bien, pues este es el trasfondo de Beckett, centrado obviamente en la propia Inglaterra. Como veis, es, yo os decía antes, una cosa bien interesante. La peli es muy buena, es muy teatral, lo cual tiene bastante lógica porque el guión está adaptado de una obra de teatro y con muchísimo fondo. Es decir, grandes líneas de guión en las que uno se puede refocilar viendo lo buenos actores que son, lo bien que lo interpretan. Por cierto, aquí hay una cosa que no se suele saber, bueno, los salmantinos sí lo saben, y es que en Salamanca, en España, hay una iglesia románica dedicada a Tomás Becket. Tomás Becket llegó a santo, fue canonizado. Es Santo Tomás de Canterbury, es su nombre dentro del santoral. Y es una preciosidad iglesia, muy desconocida dentro de Salamanca. Cuando la gente visita la ciudad, que claro, una ciudad tan rica que es patrimonio de la humanidad, hay un montón de cosas que ver. Y esta que queda un poco atrás mano de lo que son los monumentos principales, pues no suele ser conocida. Es una iglesia pequeñita, es del siglo XII, poco después de cuando murió, o mejor dicho, fue asesinado Tomás Becket. Y está no muy lejos del convento de San Esteban. Lo digo por si sois de Salamanca, sabéis dónde está, por si pasáis por allí. Siempre merece la pena ir a Salamanca en cualquier época del año, es una ciudad maravillosa. Y esta la fundaron, esta iglesia, que es de un románico casi perfecto, de un ábside precioso, pues esta la fundaron unos ingleses poco después de que Becket fuese asesinado y se convirtiese del martirio de Becket, de Santo Tomás de Canterbury, y se convirtiese en un personaje seguido y admirado en toda la cristiandad. Aquí en este punto diréis, bueno, ¿y qué pinta una iglesia dedicada a Tomás Becket en Salamanca? Es lo primero que uno se pregunta. Vale, está muy bien, sería muy santo y todo lo que queramos, pero pilla un poco lejos de su patria natal, ¿no? Bueno, pues esto es sencillo de entender. Alfonso VIII de Castilla se casó con Leonor de Inglaterra, que era la hija de Enrique II, y eso obviamente trajo religiosos ingleses a España, y ahí está la razón por la cual existe esta iglesia, que creo que ya os he metido el veneno, y si andáis por Salamanca o cerca vais a ir a verla corriendo. Bien, vamos a seguir, seguimos con una película que nos trae a Jesandro desde Venezuela. Y ojo, no es una película cualquiera, es un peliculón de Orson Welles. Se trata de la película El proceso de Orson Welles, de 1962. Basada en la obra El proceso de Franz Kafka, publicada póstumamente en 1925, sobre la filosofía existencialista, la política, la anarquía, todo un hito técnico de la novela contemporánea. Respecto a la película, destaca el diseño escénico, la cinematografía, por el uso de los ángulos especiales de cámara, sumamente desorientadores, el manejo de la iluminación, el movimiento y enfoque poco convencional, creando un ambiente sofocante del cine negro que incluso afectó a los propios actores, y logra representar de manera magistral los misterios de la ley, la justicia, la injusticia, los sentimientos del hombre ante las reacciones de la sociedad, toda una psicología de la humanidad. Realmente, dentro de la obra de Orson Welles, es una de las mejores películas luego de Campanadas de Medianoche y Ciudadano Kane. Muy recomendable como ejercicio intelectual, artístico y poético. Bueno, el proceso, como os podéis imaginar, a mí Orson Welles me encanta, esto son palabras mayores, la historia del cine. A cualquiera que le guste el cine, le gusta esta película. Eso sí, advierto que no es una película fácil, ¿eh? Te tiene que gustar el director, te tiene que gustar además el séptimo arte, pero es que es una película magistral. No lo fue en su época, ojo, no fue reconocida. Esta película fue estrenada en 1962, fue un fracaso tremendo en taquilla y hoy sigue siendo difícil de ver.
Cuando alguien se la recomienda, se la pone y dice, bueno, está bien, es atrevida, pero no es una película sencilla. Al final, bueno, perderme no me he perdido porque no es que tenga un guión muy complicado, pero es que me he terminado desconcertando por la propia realización de la peli. La historia, ya digo que el guión no es muy complicado, la historia está basada, como bien nos cuenta Gesandro, en una obra de Kafka, se llama igual, el proceso, es una obra escrita en alemán, y ya de por sí es angustiosa esta historia. Y Orson Welles la hace más angustiosa todavía con sus famosos ángulos imposibles, que ya los utilizaba en Ciudadano Kane, que es uno de sus señas de identidad, su iluminación, bueno, y el uso de ópticas angulares que crean más desasosiego todavía en el espectador. La película tuvo muchas lecturas en su época y las sigue teniendo. Es una de estas cintas inmortales que se seguirán viendo siempre. Muchos decían que representaba las purgas que se hacían en los países comunistas. Bueno, esto realmente es una denuncia del totalitarismo comunista, en los que, bueno, como es bien sabido, se detenía a cualquiera y luego, pues, la época de la Gran Purga, por ejemplo, en Moscú en los años 30, y luego pues ya se les fabricaban los cargos. Es decir, se los llevaba la policía política y no sabían ni por qué, ni de qué se les acusaba. Luego ya les pedían que reconociesen y que se retractasen, por supuesto, y la mayor parte de las veces además les fusilaban, o los mandaban a Siberia, que se retractasen de delitos que no solo no habían cometido, sino que ni siquiera habían imaginado. Entonces les rompía interiormente. Hay mucho de eso en el proceso, a pesar de que la novela en la que se basa la película no es contemporánea, o al menos coetánea al comunismo. Esta fue escrita por Kafka en el año 1915, cuando los bolcheviques ni siquiera se habían hecho con el poder en Rusia. Entonces Kafka podíamos decir que fue un auténtico visionario del poder que llegaría a tener el Estado sobre nuestras vidas mortales a lo largo del siglo XX. Esto luego ya cuando Orson Welles lo llevó al cine muchos años después, en el 62, como os he dicho, pues ya estaban en plena Guerra Fría. Y era poco menos que imposible no hacer comparaciones, cosa que se hicieron y se siguen haciendo. Orson Welles estaba tan satisfecho con la película, con el proceso, que llegó a decir que era la mejor película que había hecho en su vida. Estaba segurísimo. Le parecía que había fabricado una obra maestra, está claro, había fabricado una obra maestra, aunque yo no creo, sinceramente, que fuese la mejor película que hizo. Yo creo que es Ciudadano Kane, pero bueno, si él lo decía, adelante. A fin de cuentas, es el padre de la criatura. Bien, pues vamos a ir terminando ya. Vamos a terminar con Daniel, de Barcelona, que nos trae una película de Costa Gabras. Hoy quisiera recomendar una película del director greco-francés Costas Gabras. Se trata de La caja de música. Es un thriller judicial protagonizado principalmente por Jessica Lange y Armin Mueller-Stahl. Y la historia se inicia cuando Mike Laszlo, interpretado por Mueller-Stahl, un inmigrante húngaro que lleva casi 40 años afincado en Estados Unidos, es acusado de haber sido un criminal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Ello provoca que sea reclamado por Hungría para su procesamiento. Su hija, una afamada abogada interpretada por Jessica Lange, pasada la incredulidad inicial, asumirá su defensa. Costas Gabras, que ya tocó el tema del nazismo en otras de sus películas, trata de hacernos reflexionar sobre si perseguir los crímenes del pasado o olvidarlos, así como del impacto que puede hacer en una familia que el entrañable abuelito pudiera ser, presuntamente, un monstruo desalmado acusado de crímenes inhumanos. La música, original de Philip Sard, se basa en una partitura interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional de Hungría y bueno, me parece un drama sencillamente extraordinario, filmado con pulso, sensibilidad, que conmueve y emociona. A mí fue una película que me impactó bastante cuando la vi hace ya muchos años y por ello recomiendo a los oyentes del Contraplano que no hayan tenido la oportunidad de verla, que no duden en hacerlo. Probablemente les impacte igual que me impactó a mí en su día. Un abrazo a todos los oyentes y en especial a Fernando por su brillante trabajo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Daniel, a ti. Aquí en el Contraplano el brillante trabajo no lo pongo yo me limito a enlazar una película con otra. El brillante trabajo lo ponéis vosotros recomendando peliculones como los que han venido hoy. Ha venido cargadito el Contraplano, la verdad. Bueno, y películas tan buenas como esta de La caja de música, que en su momento, pues, hace ya 25 años, fue muy famosa, se vio mucho, funcionó muy bien en taquilla y se habló mucho de ella, pero que hoy curiosamente está ya casi olvidada. Yo la vi entonces, estoy hablando, pues, no sé, año 90, una cosa así, y no la he vuelto a ver, pero recuerdo que me gustó, que es una película que me enganchó y que me gustó bastante. Costa Gabras, la verdad es que nunca no ha pasado por aquí, por el Contraplano, en ningún momento,
Es un buen director, muy clásico en sus formas y especializado en el cine político, que es un género que a mí me gusta, pero que no es fácil de hacer, porque puedes caer en el aburrimiento en cuanto te descuidas. La política en sí es aburrida, entonces tienes que ser muy artístico y saber narrar muy bien para que no se te duerma el personal, no se te duerman los espectadores. Eso sí, Costa Gabras, que ya digo, es muy buen director de cine y las películas que hace, algunas ha hecho películas míticas, Missing, por ejemplo, que es anterior a estas de Missing es del 80 y... no sé, del 80, 81, bueno, es de después del golpe de Pinochet, pero vamos, ya dentro de la década de los años 80, pero vamos, que es un director con agenda propia. Él es comunista declarado y siempre puso, ahora ya es muy mayor, debe de rondar pues los 90 años tranquilamente, Costa Gabras, y siempre puso sus habilidades, que a la vista está que han sido muchas, a favor de la causa política en la que él siempre creyó. Yo, la verdad, como sabéis, no soy comunista, no precisamente, pero eso no quita para que reconozca el trabajo bien hecho. Y el de Costa Gabras, desde el punto de vista cinematográfico, suele estar bien hecho. Es un buen artesano de lo suyo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto ya podemos dar por concluida la contracrónica de hoy y yo me despido de vosotros, ya sabéis, contrarréplica. Hasta mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.